Bien, hermanos, para recordar a nuestro Rey de Gloria en tiempos como estos, navideños, he querido preparar y también exponer la palabra de Dios para nuestros corazones, y por eso vamos a ir a meditar en la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra inerrante de Dios. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Permítenos recordar nuestra necesidad de ser libres por medio de tu Hijo. En estos tiempos de Navidad necesitamos recordar que tú eres Rey soberano para siempre y que tú eres suficiente para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, y he titulado este mensaje La promesa cumplida, porque este texto nos recuerda que las promesas hechas por medio del profeta Isaías se cumplieron a través de su Hijo. Para entender lo que significa reinar, necesitamos recordar que un rey en la antigüedad no era simplemente un adorno para las naciones. En realidad, un rey era un monarca que estaba totalmente revestido de autoridad para conquistar otros reinos, pero también para gobernar a su pueblo. En otras palabras, el destino de un pueblo estaba ligado a su rey. Por lo tanto, si el rey conducía a su pueblo a la derrota, finalmente terminaban siendo esclavos de estos pueblos derrotados. O más bien, terminaban derrotados y esclavos de pueblos que los vencían en la guerra. Pero también, si el rey conquistaba otra nación para poder someter a otro pueblo, entonces el pueblo podría disfrutar de la victoria. Un rey que era vencido terminaba sometiendo a la esclavitud a su pueblo. Ahora, la idea de esclavitud es sumamente remota y extraña para nosotros en estos tiempos. Estamos en un país democrático. Sin embargo, en Juan capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesús nos dice lo siguiente: todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
Por lo tanto, aunque no estamos sometidos en guerras, no tenemos un rey, finalmente sí somos esclavos del pecado. La humanidad comenzó a ser sometida a la esclavitud desde Adán y no podremos liberarnos por nuestros propios medios. Para poder ser liberados de la opresión del pecado necesitamos un rey que someta el pecado y que someta al maligno. Y eso es precisamente el mensaje en este momento para aquellos que nos están viendo, para ustedes, queridos hermanos de esta iglesia que comienza Evangelio y Vida, allí en sus hogares, en sus familias, en estos tiempos navideños. Jesús nació para liberarnos del pecado y para reinar sobre nuestras vidas. Jesús nació para liberarnos del pecado y para reinar sobre nuestras vidas. Y por lo tanto, vamos a ver en el texto de los versículos 1 al 5 que necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres. Y en segundo lugar, de los versículos 6 y 7, vamos a ver que en el texto que necesitamos un rey que nos gobierne. Necesitamos un rey que nos gobierne. En primer lugar, necesitamos ser libres, y eso lo vemos allí en los versículos 1 al 5. Recordemos que aquí se nombra el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 1, dice que no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí fueron hijos de Jacob y recibieron como herencia, al repartir la tierra prometida, esta tierra llamada también por sus nombres, Zabulón y Neftalí, estaba al norte, en lo que se constituía también el reino de Israel. En ese lugar es donde también estaba la región de Galilea, al norte de esta región, o el reino del norte mejor. Este reino del norte, cuando se dividió el reino, había una capital en el norte y una capital en el sur, y en el norte había un rey y en el sur había otro rey. El reino del norte, donde estaba la tierra de Zabulón y Neftalí, era gobernada por el rey llamado Peca. Este rey había violado la ley de Dios, había hecho alianzas con reyes paganos, y Dios trajo juicio a esta tierra del norte. Está hablando al rey del sur, pero le está hablando Isaías, está refiriéndose a la tierra de Zabulón y Neftalí, el reino del norte, que sería sometida bajo el yugo, o más bien la opresión de los asirios. Dice el versículo 8, el capítulo 8, versículo 7, por tanto, he aquí el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria, con toda su gloria, que saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Finalmente, esta profecía se cumplió, se llevó a cabo, justamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 29, dice la palabra de Dios: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Hijón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. La opresión asiria, los asirios eran verdaderamente brutales para conquistar los reinos y fueron sometidos. La profecía de Isaías se cumplió. Dice precisamente el versículo 22 del capítulo 8, después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación y tinieblas,
lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Los habitantes de Galilea, de Zabulón y Neftalí fueron llevados cautivos. Este reino desapareció, el reino del norte, con esta cautividad, y fueron llevados al exilio. Sin embargo, aquí en nuestro texto, en el capítulo 9, versículo 1, dice, hay un pero que parece que suspende y que da un nuevo comienzo a la opresión de Asiria. Esa misma Galilea que estuvo bajo la oscuridad y angustia sería gloriosa, dice, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es decir, que Dios, a pesar de que está hablando del juicio, está también hablando de la gloria que vendría sobre la tierra de Zabulón y de Neftalí, es decir, la tierra de Galilea. La angustia terminaría, las tinieblas de este pueblo cautivo por Asiria terminarían, pero realmente la descripción que hace Isaías de esta liberación no solamente es para el pueblo de Zabulón, para el reino del norte, el que habitaban Zabulón y Neftalí, también es un anuncio de libertad a todos los cautivos, porque necesitamos también nosotros ser libres. Ahora, aunque probablemente podríamos decir que no somos esclavos de nadie, en realidad el pecado, la angustia, la opresión, esclaviza los corazones. Pero hay buenas noticias, porque la promesa está descrita aquí en Isaías. Desde el versículo 2 nos describe la manera en que la cautividad será removida, en que habrá libertad para aquellos que estaban en angustia, que estaban cautivos también por el pecado y la opresión. El versículo 2 nos habla de una luz que resplandecería a aquellos que habitaban en tierra de sombra de muerte. La luz resplandecería. Y recordemos cómo el Señor Jesucristo mismo nos expresa que Él es la luz del mundo. Esa tierra de Zabulón y Neftalí, como nos lo dice justamente en Mateo capítulo 4, versículo 13, dice, y saliendo de Nazaret, el Señor Jesucristo fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde ese entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos ser libres del pecado, porque el pecado trae opresión. El pecado es como un rey que somete a todos aquellos que están bajo su cautiverio, trayendo maldad, trayendo culpabilidad, trayendo vergüenza. Trae aflicción el pecado al corazón humano. Pero el versículo 3 del capítulo 9, aquí en Isaías, dice el Señor que este pueblo multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Es decir, que esta nación que estaba sometida bajo el cautiverio ya ha crecido, se ha multiplicado, no solamente en el primer siglo cuando el Señor Jesucristo comenzó a llamar al arrepentimiento y sus primeros discípulos comenzaron a creer en Él, y después de su resurrección en Pentecostés comenzó la iglesia, se añadieron 5,000, dice el libro de los Hechos, pero también después se añadieron 3,000, pero también en este tiempo el Señor sigue multiplicando el gozo, multiplicando a la nación que hace parte del reino de los cielos. Los creyentes siguen en aumento.
aquellos que han creído en Jesucristo y que se gozan de su liberación, que se arrepienten de sus pecados y abandonan su vida pagana, su vida licenciosa, también crecen. Hay 2000 años de historia del cristianismo, pero no sabemos cuántos más habrá. Lo que sí es cierto es que a medida que nosotros compartimos estas buenas nuevas de salvación, muchos se añadirán a este pueblo gozoso de haber sido libre. El versículo 4 también nos habla acerca de la opresión que termina. Dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Es decir, que esta liberación nos ayuda a recordar cómo en el libro de Jueces Gedeón triunfó solamente con un puñado de hombres para poder someter al rey y todo su ejército de Madián, que eran miles. También no importa que haya miles de opresores, que haya miles de temores en nosotros. No importa el cautiverio que exista por el pecado. Todos serán libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él libera los corazones cautivos. Él es el que oprime, el que somete, como lo hizo Gedeón, a este ejército que está acampando alrededor de aquellos que quieren avanzar a Cristo, que quieren avanzar y crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La opresión terminará y el versículo 5 nos dice, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar y combustible para el fuego. Los enemigos de Dios han sido derrotados por Jesucristo. La maquinaria de guerra contra los santos, la maquinaria de guerra contra el pueblo de Dios que oprime y que quiere esclavizar y que aún nos tenía esclavizados por el pecado, ha sido sometido. Es una realidad que cuando venimos a Cristo, toda la enemistad quizás que nosotros teníamos con Dios ha sido rota. El enemigo de nuestras almas, que se complace en derramar sangre inocente, que se complace en manipular al pueblo para que no escuche la voz del Salvador, también será derrotado. Porque las botas del guerrero, los mantos manchados en sangre que sometieron a este pueblo de Neftalí, los asirios, también correrán igual suerte, porque Jesucristo ha triunfado. 700 años después, esta profecía se ha cumplido. La promesa ha llegado porque el Mesías Rey, citado por Mateo, allí en Mateo 4, Jesucristo ha vencido. Galilea fue la tierra donde el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Galilea en realidad significa círculo, viene de la palabra hebrea Galil, que significa círculo, y en ese círculo del reino del norte, donde estaba la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, donde estaba Galilea, vieron la luz de Jesucristo. Por primera vez el ministerio del Rey se asomó como cuando hay un amanecer y la luz resplandece y todo se vuelve claro y podemos observar los colores y podemos ver el amanecer de un nuevo día a sí mismo cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que nos ha sido dado, resplandeció allí en medio de las tinieblas del pecado, de la esclavitud, donde todos aquellos que padecían por el pecado, los que estaban en una situación miserable por su pecado, muchos enfermos, ciegos, cojos, esclavos por la maldad y aún sometidos por la religiosidad de los fariseos,
vieron gran luz. Pero el Señor sometió por medio de su poder a todos los enemigos. Y también esta profecía de Isaías se hace vida en nosotros. Probablemente muchos de nosotros creíamos que éramos libres para hacer lo que quisiéramos. Sin embargo, las consecuencias del pecado no se hicieron esperar en nosotros. Es probable que haya alguno entre nosotros que todavía siente las consecuencias del pecado, que quizás el pasado está allí latente porque no ha podido desprenderse de los recuerdos de esos tiempos de angustia, de opresión, de vergüenza. Sin embargo, recuerda que Jesucristo resplandeció en la oscuridad para someter las tinieblas que embargan tu corazón. Él puede remover y ha vencido a todos los enemigos de tu alma para que esos recuerdos del maligno, para que esos días de opresión, para que esos días cuando fuiste manipulado por las tinieblas, cuando estuviste esclavo de Satanás, del maligno, cuando no podías hacer la voluntad de Dios, ha quedado atrás, porque la promesa ya se cumplió en Cristo. Quizás el enemigo también, aquellos que están batallando por avanzar y crecer en la madurez espiritual, querido hermano, hermana, al escuchar la palabra de Dios, estás creciendo, estás avanzando, estás dejando atrás todo aquello que te oprimía. Y el enemigo quizás quiere hacerte cautivo de tus deseos, de tus apetitos carnales. Recuerda que el Hijo de Dios ya pagó el precio en la cruz. Ya las tinieblas fueron disipadas. Él liberó para siempre tu corazón. Tu alma no está cautiva a la mentira, a la falsedad, aún al falso evangelio que se predica en esta ciudad. Él ha conquistado tu corazón. El enemigo de tu alma está sometido para darte la victoria, porque necesitábamos ser libres, pero Cristo nos ha liberado. Él vino para liberar nuestras vidas, para liberarnos aún en medio de este crecer, de este madurar cristiano, para que nada pueda interrumpir el avance de su reino en tu corazón, para que sigas floreciendo, dando fruto, para que sigas proclamando con autoridad la gloria de Jesucristo, a pesar de que el pasado todavía quiera el enemigo enviar sus dardos de fuego, quieran tus deseos traicionarte, quiera ser seducido por los deseos engañosos que están batallando en tu alma. Recuerda que Jesucristo nos ha hecho libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor. Ahora, hemos visto en el texto cómo necesitamos ser libres, y Jesucristo cumple la promesa de Isaías, haciendo libres a los que andaban en oscuridad, los que estaban en angustia. Pero esa libertad, ¿cuánto tiempo se extenderá? ¿Cuánto tiempo estaremos libres? Y la respuesta es, seremos libres para siempre. Por eso, en segundo lugar, necesitamos un rey, de los versículos 6 al 7. Necesitamos ser libres, pero necesitamos un rey para que esa libertad permanezca para siempre. No hay retroceso. No hay por qué dudar. El versículo 6 nos habla de un niño que nos ha nacido. Es Navidad por estos días y necesitamos recordar que en ese pesebre ya nació nuestra esperanza. Un hijo nos ha sido dado. Esta expresión del profeta Isaías que está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, definitivamente nos habla de la humanidad del Hijo de Dios.
Es un niño que nació entre nosotros, que fue uno como nosotros, que también necesitó el cuidado de sus padres, que creció en madurez, que se sometió a María, a José, que estuvo allí creciendo no solamente en sabiduría, sino en gracia para con Dios y para con los hombres. Todos fueron testigos de este niño entre nosotros, que es Dios con nosotros, que es Emmanuel. Isaías describe un niño, un hijo, ahí en el versículo 6, que es un regalo de la gracia de Dios. Se trata de Jesucristo, quien voluntariamente ha venido al mundo a establecer su reino, porque necesitamos un rey. Al ser liberados del pecado, al ser guiados de la oscuridad a la luz, necesitamos la dirección de un rey. Este rey que nos ha liberado es el rey que gobierna. Y dice el versículo 6, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Es decir, que el nacimiento del Mesías, de este niño que es el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, la soberanía, la autoridad, el poder, la potencia de todo el universo estará sobre sus hombros. Él está a cargo de nuestras vidas. Él como Rey eterno está al mando de nuestros corazones. Ya no dependemos de nosotros mismos, necesitamos depender del Rey de gloria. Este reino ya se cumplió para siempre. Hace 2000 años comenzó el reino de Dios a avanzar, a crecer. Y será totalmente perfecto cuando Jesucristo regrese por su pueblo, cuando regrese por todos aquellos que han sido libres del pecado, aquellos que han sido libres de la oscuridad. La historia humana se partió en dos a partir de la venida de este niño, de este hijo que nos ha sido dado. Y hay 4 características maravillosas que describen la segunda parte del versículo 6. Y vamos a hablar de cada una de ellas para describir la maravillosa gracia, la maravillosa promesa de la cual nosotros somos destinatarios en Cristo. En primer lugar, el nombre de este niño se llamará su nombre Admirable Consejero. Admirable Consejero, y la palabra admirable tiene que ver con algo extraordinario. Es un consejero extraordinario. Nos habla de las palabras extraordinarias de Jesús que superan la sabiduría humana porque es Dios con nosotros. Podemos confiar en las palabras y el consejo de Jesucristo porque Él habla como ningún otro habló nunca en esta tierra. En Juan 7:46 la Escritura nos dice que de Él se dijo que jamás alguno ha hablado como este hombre, porque es el Hijo de Dios. Sus palabras son extraordinarias. Las palabras del Señor Jesucristo, que es admirable consejero, son ciertas, pero también son sabias, son perfectas, son completas. Él conoce todos los designios de Dios. Jesucristo conoce todos los detalles del reino, pero sobre todo las palabras de este admirable consejero son verdad. Sus palabras son perfectas. Sus palabras son completas. Muchas veces, quizás, cuando buscamos el consejo, cuando necesitamos una respuesta rápida, una respuesta verdadera a nuestros problemas, a nuestras dificultades, tantas cosas que nos afligen, quizás nos están rondando nuestra mente, incertidumbre sobre lo que pasará, sobre lo que es, cómo vamos a poder enfrentar cada situación, cada problema, cada tentación. Allí necesitamos el admirable consejero que es Cristo. Sus palabras son verdaderas. Las palabras del Señor Jesucristo son espíritu y son vida.
No son letra muerta, son palabras perfectas. Pero en segundo lugar, también dice Isaías que este niño se llamará su nombre Dios poderoso. En otras palabras, la palabra poderoso también se traduce en otras versiones como Dios fuerte. El poder de nuestro Señor Jesucristo es infinito, no solamente para salvar, sino para librarnos de la misma muerte. Él es poderoso para convertir los corazones, para transformar las almas. Él es poderoso para volver las vidas al arrepentimiento. No luches tratando de cambiar a otros. Cambiar a tu hijo, cambiar a tu esposo. Pero Jesucristo es Dios fuerte y poderoso para poder doblegar no solamente a los pecadores, sino también nuestras almas cuando tenemos el deseo de vivir por nuestras propias fuerzas. El Dios fuerte y poderoso que es Jesucristo, Él puede librarnos. Él puede también fortalecernos cuando no podemos hacer nada en contra de los problemas que nos rodean. El Dios fuerte y poderoso nos dará aliento porque nada podrá apartarnos de su mano. Este Dios poderoso es el Dios que satisface completamente. La Biblia nos habla en los Salmos que si nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. El Dios fuerte lo necesitamos como Rey en nuestras vidas para no confiar en los débiles reyes de este mundo, en los reyes dirigidos por el maligno. Necesitamos mirar a este Dios poderoso porque Él es suficiente para nosotros. También Isaías nos dice que este niño, que es el cumplimiento de la promesa dada por Dios desde 700 años atrás, antes de que naciera el Mesías, dice que se llamará su nombre Padre Eterno. Ahora, no podemos confundir la palabra Padre con la primera persona de la Trinidad. En realidad es un título que se le da a Cristo y este título está relacionado con el cuidado de Cristo paternal. Él es un Padre amoroso, Él es un Padre que está gobernando a su pueblo, que está cuidando a su pueblo, pero también es aquel que está sustentando todas las cosas. Él es el Padre de todo lo que existe porque es Dios con nosotros. Él es el Padre de la vida. Él es el Padre que sostiene la vida, el universo entero. Cada átomo, cada célula, cada estrella, cada planeta, pero aún cada circunstancia difícil, Él la sostiene en su mano, porque Él es el Padre de todos aquellos a quienes Él cuida y perseveramos en Él por su cuidado. Justamente en Colosenses capítulo 1, versículo 15, describiendo al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Dios ya cumplió esta promesa. Jesucristo, que es el Padre de toda la creación, es suficiente para nosotros. Además, es el cuarto título que vemos allí en Isaías 9, versículo 6 al final. Nos dice que el niño ha nacido, se llamará su nombre Príncipe de Paz. Jesucristo, nuestro Señor, el niño que nació en el pesebre, que creció y fue a la cruz, nos ofrece una paz duradera.
El término príncipe es un término militar donde Él somete a todos sus enemigos, lo hará para siempre cuando regrese nuevamente a este mundo, someterá a todos sus enemigos, todos los que no se rindieron ante el Rey, en los cuales Él no reina, serán sometidos bajo sus pies. En Lucas capítulo 2, versículo 14, justamente cuando los pastores pudieron ver allí cómo una luz los iluminó, dice Lucas capítulo 2, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero lo más importante es que de repente apareció un ángel en la multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2:14, al expresar ese cántico celestial, nos dice que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que se gozan en su buena voluntad. Este príncipe de paz solamente reina en aquellos que han creído que Él es Rey. Aquellos que no se han rendido ante el Rey no gozarán realmente de paz, porque el pecado y la falta de arrepentimiento estará con ellos, endureciendo su corazón, y un día tendrán que mirar al Rey con horror, porque el Rey vendrá a juicio y traerá a todos sus enemigos. Pero aquellos cuyos corazones Jesucristo reina, seremos llenos de paz. No es una paz para toda la humanidad, no es una paz para toda la tierra, es una paz para aquellos que se agradan de la buena voluntad de Dios. El versículo 7 nos dice que el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin. El trono de David, aquella promesa en 2 Samuel 7, se cumple en el Señor Jesucristo, porque ese reino eterno, ese reino de paz, la justicia y el derecho serán para siempre, dice el versículo 7, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Los gobiernos injustos, los gobiernos del pecado continúan reinando en los corazones de los hombres. El pecado reina en esta ciudad, en este país y en este mundo. Sin embargo, solamente aquellos que se someten al Rey, aquellos que gozosamente se someten al reinado de este niño que ya nació y que fue a la cruz por nosotros, tendrán paz eterna con Cristo para siempre. Y por eso quisiera preguntarte en este tiempo que estás allí mirando atentamente, ¿a quién buscas como consejero o consejera cuando estás en problemas? ¿Quién es tu consejero? Quizás escuchas lo que encuentras en internet. ¿Tu consejero es tu amigo pecador? ¿Tu consejero es el periódico? ¿Es la red social donde estás? ¿O el consejero es verdaderamente el admirable consejero? Quisiera preguntarte también en quién te apoyas cuando te sientes débil. Quizás buscas consuelo, ¿en dónde?
¿En dónde buscas tu fortaleza? ¿En la aceptación humana? ¿En tus habilidades, tu prestigio, quizás tu fama, tu fortuna, tus fuerzas, tu capacidad, tus habilidades? ¿Por qué no confías en el Dios fuerte y poderoso? ¿Dónde te refugias cuando te sientes huérfano, cuando estás solo, cuando estás necesitado de cuidado? Te invito a refugiarte en el Padre Eterno, que es cuidadoso para todos los que le buscan. Y finalmente quiero preguntarte, ¿cuál es la fuente de tu paz? ¿En qué buscas para tener paz por estos tiempos cuando quizás te dan las nostalgias del pasado, otras navidades? Quizás también no tienes paz porque tienes problemas, tienes dificultades, tienes escasez. Quizás tu paz está aún lejos porque el pecado está acosando tu alma en las noches, en el día. No tienes paz y huyes y te escondes de Dios. Te invito a postrarte al Príncipe de Paz. No dudes ni por un momento que aquel niño que nació en Belén hará todo lo que ha dicho el profeta y que se manifestó en Galilea, porque todo se cumplirá, dice la última parte del versículo 7, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Tenemos la seguridad de que hemos sido libres por el Rey del pecado y de la angustia, pero también tenemos la seguridad de que el Rey que necesitamos ya vino, porque ya la promesa se cumplió en Cristo. Y todo lo que haga falta hasta completar el reino se cumplirá, porque el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Padre, te doy gracias por tu palabra gloriosa, la cual es refrescante para nosotros en estos tiempos. Gracias porque tú eres verdaderamente fiel a tu promesa grandiosa de enviar a tu Hijo, el Hijo que nos ha sido dado. Gracias por Jesucristo. Gracias por la esperanza perfecta que tenemos en nuestro Salvador. Y te pido por mis hermanos. Te pido, Señor, que guíes sus almas, que los ayudes a escuchar tu consejo, que los ayudes a estar fortalecidos en ti, a poder refugiarse en tu cuidado, pero sobre todo a disfrutar de la paz, la cual es tuya y nos ha sido dada por Cristo nuestro Señor. Amén.